¿En qué podría afectarlo a usted el posible recorte de 85.000 millones de dólares en el gasto público de los Estados Unidos? Es la pregunta que hacemos hoy a nuestros televidentes. Respondan a las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla. Saludamos a esta hora en Washington, D.C. a Maricruz McGowan, es estratega republicana. Señora McGowan, bienvenida al programa La Noche. ¿Qué tal? Buenas noches. También nos acompaña desde la capital de los Estados Unidos Juan Carlos Hidalgo, es analista de políticas públicas del Cato Institute, es analista de importantes medios internacionales como BBC News, Al Jazeera, Voice of America, Bloomberg TV, entre otros, magíster además en comercio y política pública internacional. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. Comienzo con usted, señora McGowan. ¿Cree usted que este viernes, a última hora, se logre llegar a un acuerdo entre republicanos y demócratas que permitan frenar este recorte? Bueno, yo no veo ningún interés de parte del presidente de llegar a un acuerdo. Para empezar, esta ha sido su idea, él ha pasado esto como ley y lo está usando nuevamente, así como está usando otros problemas como la inmigración, para ganar el Congreso totalmente a su favor en el 2014. Esto no tiene nada que ver con el presupuesto, no tiene nada que ver con los 85.000 millones de dólares y por supuesto todos esos escenarios de susto que nos está dando a toda la población no va a ocurrir, no hacen sentido. Por ejemplo, pónganse a pensar, está hablando de 85.000 millones de dólares, lo que pagamos en intereses por la deuda enorme que tenemos es más o menos 460.000 millones de dólares. Yo no escucho al presidente quejarse de eso, lo seguimos pagando. O sea que hay que verlo las cosas en contexto. Lo que está diciendo, si no es directamente una mentira, es una exageración. ¿Usted qué piensa, señor Hidalgo? La fecha límite es 1 de marzo. ¿Saldrá mañana los Estados Unidos con un acuerdo? Espero que no haya acuerdo. Ojalá haya esos recortes del gasto, que ni siquiera son recortes del gasto. Recordemos que aquí en Washington, cuando se habla de recortes de gasto, lo que se refieren es que el crecimiento del gasto gubernamental va a ser menor al estimado. Esto se hace en base a proyecciones. Los gastos en Estados Unidos se hacen en base a proyecciones de 10 años. Entonces, el gasto, en lugar de crecer así, va a crecer asá. Entonces, no es que va a haber un recorte de que hoy el gobierno federal gasta $10 y el próximo año va a gastar 9. No, de hecho, el gobierno federal va a gastar nominalmente y en términos reales más en los siguientes 10 años que en los años anteriores. Así que espero que no haya acuerdo porque definitivamente la situación fiscal de Estados Unidos es sumamente crítica. Estos llamados recortes son incluso muy tímidos. Si nosotros vemos el monto de 85.000 millones de dólares que se esperan para el 2013, bueno, eso no representa ni siquiera un 10% del déficit fiscal estimado del gobierno federal. Y el presidente Obama, que en campaña dijo que él estaba de acuerdo a un enfoque balanceado en la reducción del déficit, que incluyera recorte de gastos y aumento de impuestos, bueno, ya se le aprobaron los aumentos de impuestos en enero pasado y ahora para el acuerdo que hubo para evitar el precipicio fiscal, pero esta vez que estamos hablando de recorte de gasto, vemos cómo el presidente Obama no quiere que esto ocurra, lo cual demuestra que él no tiene ningún compromiso para resolver la situación fiscal del país. Ahora, señora McGowan, ¿cuáles son los argumentos de los republicanos? Ya hemos hecho mucho, es el presidente Obama que tiene que presentar una propuesta, entonces, ¿por qué bloquear o no querer firmar el acuerdo? Bueno, es que como dice Juan Carlos, realmente el problema no está en estos 85.000 millones. El problema está donde estaba siempre. Tenemos una deuda enorme que ya es más grande que nuestro Producto Interno Bruto en su totalidad. Eso es a lo que tenemos que mirar. Hay que empezar con recortes, pero recortes serios. Se necesita por lo menos 4 billones de dólares de recortes en los próximos 10 años si es que se quiere mantener el nivel de deuda que tenemos en este momento, que no es nada bueno. O sea que tiene que pasar los 4 billones de dólares si queremos entrar en una tendencia negativa sobre nuestra deuda. Ese es el problema. El presidente se está concentrando y está distrayendo al pueblo americano con un tema que realmente no va a tener ningún impacto, ninguno de los impactos que le está mencionando. Pero si no tomamos en serio el problema de la deuda y empezamos a reducir todo el gasto, el despilfarro que hay en el gobierno y en programas que nadie los usa, en programas duplicados,
en gente que realmente no está haciendo el trabajo que debería hacer, y la lista es larguísima. Entonces no vamos a poder llevar de vuelta a este país donde debería estar yendo, que es a una trayectoria de crecimiento económico. Hemos dejado de ir a una trayectoria de crecimiento económico. El anterior trimestre, al fin del 2012, la economía incluso se ha contraído. El desempleo no ha mejorado. O sea, si uno ve los indicadores económicos, no estamos yendo donde deberíamos ir. Y el presidente está perdiendo el tiempo en discutir y en pelear cosas que no tienen trascendencia. Ahora, le traslado a usted, señor Hidalgo, los argumentos del presidente Barack Obama. Él dice, yo ya tengo lista la propuesta, son los republicanos los que están bloqueando el acuerdo y por eso le dice a los estadounidenses, ustedes van a verse afectados por los recortes. Prácticamente responsabiliza a sus opositores de lo que pueda pasar mañana. Bueno, ¿dónde está la propuesta? El presidente de hace tiempo dice que él tiene propuestas para resolver el problema del déficit, para resolver el problema de la deuda, lo viene diciendo desde hace 2 años con la primera negociación para aumentar el techo de la deuda, y la verdad es que nunca hemos visto ningún documento que diga qué es exactamente lo que él propone. Sin embargo, nuevamente, yo no quiero que haya acuerdo. Ojalá no haya acuerdo y espero que los republicanos se mantengan firmes en que estos recortes de gasto tengan lugar. Ahora bien, mi preocupación es la siguiente. Hay mucha gente dentro del Partido Republicano que es adicta al gasto militar. Lo vimos en la campaña pasada cuando el candidato Romney atacó al presidente Obama por apoyar recortes en el gasto militar. De hecho, aquí en Virginia, el estado que queda aquí a la par de Washington, D.C., los comerciales de Romney giraban muchísimo en torno al impacto que los recortes en el gasto militar tendrían en la generación de empleo en la zona. A mí me da temor de que esta ala guerrerista del Partido Republicano, que no quiere tampoco recortes de gasto en el presupuesto del Pentágono, vaya a negociar con el presidente Obama para evitar que hayan recortes. Pero no es más... Nuevamente, no son ni siquiera recortes, es disminución en el aumento del gasto. ¿No es más guerrerista pensar en que no haya acuerdo, señor Hidalgo? Se lo digo porque las agencias calificadoras de riesgo podrían generar un ambiente de desconfianza bajando la calificación de los Estados Unidos. Ya la calificación de los Estados Unidos la bajaron hace 2 años. Y no estoy hablando de guerrerismo en términos políticos, estoy hablando de guerrerismo en términos de política exterior. El presupuesto del Departamento de Defensa, que es el más alto dentro del gobierno federal, se encuentra a niveles históricamente altos y recordemos que la mitad de los supuestos recortes que dentro de este paquete llamado secuestro, la mitad de ellos van a caer sobre el Pentágono y en buena hora. Yo creo de que las agencias de riesgo van a tomar nota si no existe un plan creíble de largo plazo para poner fin al problema de la deuda y del déficit fiscal en Estados Unidos. Ojo, si estamos teniendo problemas y tanta histeria y tanta resistencia a recortes de gasto que no representan ni siquiera un 10% el déficit del gobierno federal proyectado para este año, ¿cómo será entonces cuando tengamos que tomar las grandes decisiones que requiere Estados Unidos para poner en orden la casa? Porque definitivamente los recortes de gasto que se requieren y la reestructuración de programas federales como Medicaid y la seguridad social son decisiones de muy alta envergadura que se tienen que tomar desde ya para evitar de que en unos 10 años el gobierno federal de Estados Unidos esté en la quiebre como lo que estamos viendo actualmente en algunos países de Europa.